Naturalmente no se trata de cualquier historia, es una historia de un sacerdote que a veces agarraba el mal camino y a veces se componía y ahí la llevaba. Pero como dicen que Dios todo perdona, pues él estaba muy confiado en toda su, pues por toda su conducta que llevaba tan, a veces tan llena de piedritas que le molestaban en el zapato y hasta en el corazón. Y esta historia o este capítulo empieza de la siguiente manera. Naturalmente se trata de una típica historia que todo el mundo está harto de escuchar. Pero ¿será acaso diferente de las más únicamente por ser un cura quien la cuenta? No es posible. Lo que sí cabe preguntarse es que por qué el cura, una vez caído en un incapaz, era incapaz de levantarse de nuevo, a no ser que disponga de manantiales de energía que es necesario alumbrar sin perder solo un instante. Esto fue lo que yo traté de hacer, no de modo inmediato, claro está, sino al cabo de cierto tiempo, porque por extraño que parezca, pese a haber oído en el confesionario centenares de historias semejantes, bueno, hay que recordar que esta historia la está contando un sacerdote, ¿eh? Pongan atención, no se me duerman. Denle otro traguito de café a su taza y pónganle un me gusta porque si no, no se la sigo contando, ¿eh? Bueno, estuve muchísimo tiempo sin darme cuenta de lo que pasaba hasta que una mañana me desperté con una lucidez inusitada. En aquellos turbios días y de repente vi palpadamente mi propia situación en todos sus detalles y todas sus posibles consecuencias. Abandoné la cama con los ojos hinchados y la cabeza pesada. Me fustigué con palabras, me puse de pie y tomé una firme decisión. Esta firme decisión duró justamente unas 24 horas y al cabo de tiempo ocupó su lugar otra firme decisión que duró algo menos. Luego vino otra y luego otra, hasta que finalmente hice lo que tenía que haber hecho desde un principio, implorar la ayuda de Dios. Ya por aquel entonces estaba bastante asustado, pero el descubrimiento que hice me asustó más todavía. El caso es que descubrí que no podía rezar ahora, que lo que necesitaba más que nunca era otra cosa. Otra vez mi botella de vino y mis cigarrotes. Pero no me podía agarrar Satanás. Podía arrodillarme, podía recitar palabras vacías de significado. Yo rezaba, pero mis oraciones eran fórmulas huecas, hierbas secas en el desierto de la memoria. Y no obstante, ¿cómo explicarlo? Jamás dejé de creer en Dios, en su bondad, en su justicia, pero orar es algo así como hablar con Dios, no rezar como cuando se reza el rosario, puras palabrería, pueden estar pensando en otra cosa, pueden estar pensando en la mujer del vecino y pueden estar rezando el rosario. Entonces lo que verdaderamente conduce a una conexión directa con Dios es la oración, porque piensas directamente en Él, en tu situación, en lo que estás pidiendo, en lo que estás diciendo. No es como el rosario que pura letanía y puedes estar pensando en otra cosa y escuchando los cohetes y y no te concentras en lo que estás haciendo. Entonces no hay como la oración y dejar el rezo. He allí alguna diferencia que es una cuestión personal, desde luego, pero ustedes todos pueden hacer lo que mejor les guste y lo que les haga feliz. Y ahora me veía imposibilitado de hablar,
pese a los esfuerzos que realizaba para infundir en aquellas palabras sin vida un hábito de esperanza y de devoción. Una madrugada, a eso de las 3, me desperté. Todo estaba a oscuras. Sí, pues ni modo que hubiera sol a esas horas, ¿verdad? Pasé de un sueño profundo a un estado de lucidez casi preternatural. Noté que estaba temblando, pero este instante pasó. A lo mejor era la cruda, la resaca por lo que me había tomado, por tanto vino que me había tomado. Y yo me puse a considerar que ya pisaba en los 50 años, o sea, ya casi estaba madurando, y que a pesar de ser párroco, era un bebedor solitario con el cerebro turbio de la mayor parte del día, y que respecto a los feligreses solo mostraba indiferencia, desvío y aridez espiritual. No dejaba todo de contrastar con el joven sacerdote de años atrás, celoso de su deber, abnegado, y cuya vida era la parroquia, como había podido convertirse en aquel, en prácticamente en tan poco tiempo. Y allí mismo en mi cama, en la madrugada negra y silente, di con la respuesta. Había para ello que remontarse a aquellos primeros años de actividad con su salón de actos, sus partidas de cartas vespertinas, sus excursiones, sus representaciones teatrales, con todo aquello a lo que yo consagrara tanto tiempo. De repente di con la explicación de todo. Tanto tiempo que no había quedado tiempo para nada más, y ahora se hacía la luz de la revelación dentro de mí y me di cuenta, avergonzado y deprimido, de cómo para mí las cosas sin importancia habían ido poco a poco convirtiéndose en importantes, pues todo lo que en mi vida tenía carácter marginal había pasado a constituir el centro de la vida misma. El joven sacerdote se había transformado sin darse cuenta en algo así como un vigilante de la hora del recreo, en un jefe de claque con alzacuello, y todo había pasado de la manera más sencilla e inocente. Después de todo, un párroco tiene ciertos deberes sociales que cumplir respecto a sus feligreses. Y si ese párroco es como yo, era enérgico y sociable, dichos deberes atienden a multiplicarse. Es mucho el aliciente de esa conducta, pues uno hace lo que le gusta, y se dice que para su coleto, que todo eso se hace para mayor gloria de Dios. Y los demás ya se encargarán de asegurarle que está haciendo revivir la parroquia. Lo que en cambio no se llegue a advertir acaso es el peligro de perderse en la abrumadora tarea de estar sencillamente atareado, gradualmente votando que no se encuentra a gusto si no está atareado. Cada vez tendrá menos momentos libres de actividad en los que pueda quedarse solo para meditar y orar. Y perder momentos así es peligroso, ya que en ellos precisamente es cuando uno se dilata espiritualmente, cuando uno mantiene y enriquece su contacto con Dios. La cosa reviste especial importancia cuando un sacerdote advierte inopinadamente que le es más fácil dirigirse a una junta parroquial que a Dios, pues algo habitual en su interior debe habérsele atrofiado por falta de uso. Un buen día, en medio de una gran crisis, trata de echar mano de ese algo y ve que ya no lo tiene. Esta fue la respuesta con que tropecé aquella madrugada.
No era lo que se dice una respuesta consoladora, pues nunca sirve de consuelo darse cuenta de haberse equivocado en algo de lo que uno siempre estuvo orgulloso. A partir de aquel instante fue en aumento mi desesperación y no disminuyó en nada mi afición a la bebida. Qué cabrón borracho, ¿verdad? Mira nomás me había, en dónde me había desviado. Por extraño que parezca, aunque esta situación duró lo suyo, eran sin embargo escasas las personas de la parroquia, con excepción de mis coadjutores, que estaban al corriente de lo que me pasaba. Me las componía siempre para decir mi misa los domingos, y si bien era probable que hubieran notado el cambio operado en mí, por otra parte, yo advertía que siempre que se trata de un cura, la mayoría de la gente reacciona con inocencia o con caridad. Entre tanto, iba volviéndome más y más indiscreto. Abandonaba mi habitación por las noches y sopas perico. Vagaba por toda la rectoría hasta que una mañana me encontraron caído en el suelo del vestíbulo delante de mi cuarto y me tuvieron que llevar a la cama. Ya solo fue cuestión de días el que me ordenara comparecer ante el obispo. El obispo era nuevo en la diócesis y poco conocido de los curas. Procedía del oeste y era un hombre grande, de rostro cuadrado, poco comunicativo y de mi edad aproximadamente. Cuando aquella mañana me vi ante él como un reo ante el juez, me dio la impresión de ser un ajeno misterioso. Tome asiento, padre, fue lo único que me dijo. Su voz era baja, extraña, sin cadencia, sin expresión alguna. Y me senté frente a él como borrego regañado. Al otro lado de la mesa del despacho, sus grandes ojos grises estaban hinchados. Era casi tan inexpresivos como su voz. ¿Cuánto tiempo hace que empezó la cosa?, me preguntó. Me temo que bastante, monseñor. ¿Qué quiere usted decir? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Vaciló un punto y añadió en el mismo tono de voz. ¿Desde qué? ¿Desde que murió su padre? Evidentemente el obispo estaba mejor enterado de lo que yo suponía, afirmé con la cabeza, y como quiera que no me parecía bien valerme de la muerte de mi padre para implorar clemencia, le dije. Pero no me parece que la cosa sea tan sencilla, quiero decir, la relación de causa y efecto. Él no dijo nada y, en vista de su silencio, yo empecé a preguntarme si esperaba que yo siguiera dando explicaciones. No era así. Por lo visto, se alzó de su asiento, dirigióse a las ventanas abiertas y se puso a contemplar la ancha y larga ladera cubierta de césped. Del exterior llegaba el ruido de una cortadora de césped y olía a hierba recién cortada. Sin dejar de mirar por la ventana, el obispo dijo con voz queda y tranquila y con gran sencillez: No quiero que lo vuelva a hacer. Quiero que sea usted oveja y no chivo. Y no dijo más. Yo tampoco dije nada, de atónico que me quedé. En vez de un trueno, me había dado un golpecito en la mano. Dio media vuelta y posó de nuevo en mí sus grandes ojos grises, diciendo: ¿Qué esperaba de mí, padre? ¿Que lo crucificara a usted? No sé, señor obispo, no tengo la menor idea. Solo quisiera darle las gracias por su generosidad. Volvió a su escritorio y tomó asiento. Se había pensado en quitarle de la parroquia, no tanto en razón de lo que haya hecho,
cuanto en razón de lo que pudiera hacer en lo sucesivo. Pero quitar a un hombre de su parroquia es cosa humillante, padre. Luego de pronto dijo, ¿cuándo se ordenó usted? Se lo dije y él hizo con la cabeza un gesto afirmativo. Si lo que yo pensaba, sí, es lo que yo pensaba. Mi mismo año, usted no es ningún joven coadjutor que tiene para que yo le eche en reprimenda. Usted es un hombre de mi edad. ¿Y qué puedo decirle yo, padre? Se me quedó mirando. Que es un sacerdote y tiene graves responsabilidades. Usted lo sabe, también como yo. Lo que a mí me interesa es que la cosa no siga adelante. Es que todo cuanto tengo que decirle, padre, quiero que ponga término a esta situación. Pero, ¿querrá usted decir, será usted capaz? Era más fácil de decir que de hacer, pero lo dije. Creo que sí, le doy mi palabra de que haré todo lo que pueda. Pues todo lo que pueda y más. Póngase abusado, ya no ande con esas tonterías. Eso déjelo para los borrachos perdidos. Usted es un sacerdote, no sea tonto, aliviánese. Todo esto me resultaba inadecuado y poco consistente, como cuando un niño explorador empeña su palabra en presencia de todos sus compañeros, y el obispo dijo, hay otras personas que conocen este problema mejor que yo, expertos que pudieran serle de utilidad. Yo aludí a mi confesor y él replicó, sí, claro, pero además convendría que se pusiera en contacto con otro tipo de persona. ¿Conoce usted al padre Lucas Leary, el de los alcoholizados anónimos? Y añadió al cabo de una pausa, no se lo esperaba, padre. No, dije, más por si no fuera verdad todo, es que no creo que yo pertenezca a esa categoría. ¿Cómo no? Usted es un alcohólico consuetudinario. Aliviánese si no quiere que lo corra muy lejos de estos rumbos. Yo no digo que pertenezca a usted, pero de todos modos no le perjudicará charlar con alguien que entienda el problema de la bebida. Un médico, por ejemplo, o el padre Leary, es un hombre sensato. En tiempos fue un gran bebedor, pero luego ha ayudado a algunos sacerdotes de la diócesis. Ya ve usted que no es caso único, padre. Su búsqueda parecía hacerse más remota.